La intolerancia en Argensauria. Había estado nevando toda la noche. A las 8 de la mañana hice un muñeco de nieve. 8:10, una feminista pasó y me preguntó por qué no hice una mujer de nieve. 8:15, hice una mujer de nieve. 8:17, mi vecina feminista se quejó del voluptuoso perfil de la mujer de nieve, diciendo que cosificaba a las mujeres de nieve en todas partes. 8:20, la pareja gay que vivía cerca tuvo un ataque de furia y protestó porque podrían haber sido 2 hombres de nieve en su lugar. 8:22, 2 minutos después nada más, la persona transgénero me preguntó por qué no había una persona de nieve con partes desmontables. 8:25, los veganos al final de la calle se quejaron de la nariz de zanahoria, ya que los vegetales son comida y no para decorar las figuras de nieve. 8:28, me denuncian anónimamente al INADI porque la pareja de nieve es blanca. 8:31, el caballero musulmán al otro lado de la calle exige que la mujer de nieve use una burka. 8:40, la policía llega diciendo que hay un reclamo. Alguien ha sido ofendido. 8:42, la vecina feminista se quejó nuevamente de que la escoba de la mujer de nieve debe ser removida porque representa a las mujeres en un papel doméstico. Un fiscal llegó a las 8:43 y me amenazó con iniciarme una causa. 8:45, el equipo de noticias de la televisión local apareció. Me preguntan si sé la diferencia entre hombres de nieve y mujeres de nieve. Respondo, bolas de nieve, y ahora me llaman sexista. 9 de la mañana. Estoy en las noticias como presunto terrorista, racista, delincuente con sensibilidad homofóbica, enseñando a provocar problemas durante el mal tiempo. 9:10, me preguntan si tengo algún cómplice. A las 9:20, un programa de chimentos me hace una entrevista al aire y me interpelan 6 panelistas y 8 invitados. 9:25, un mediático me manda carta documento y me impone un bozal legal. 9:29, los manifestantes de extrema izquierda, ofendidos por todo y por cualquier cosa, están marchando por la calle exigiendo que me decapiten. 9:32, los neonazis marchan frente a mi casa acusándome de comunista. 9:35, las feministas me escrachan y me pintan la casa con la palabra machirulo. 9:45, solo 10 minutos después, los cristianos me acusan de querer emular a Dios al haber creado un hombre y una mujer de nieve, y quieren que la Inquisición me queme por hereje. 9:50, la AFIP me investiga por saber si el dinero que utilicé para comprar la pala y la zanahoria lo obtuve de manera legal. 9:55, solo 5 minutos después, organizaciones ecologistas me acusan de contaminar la nieve. Moraleja,
Bueno, en realidad no hay moraleja en esta historia. Es solo el país en el que vivimos hoy, donde el disentir te convierte automáticamente en enemigo. ¿De quién? No importa. Sos enemigo. Así comienza Se pudrió todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes para todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en Se pudrió todo, que tiene sitio web o bitácora o blog, como guste decirle, donde se encuentran los audios de los programas anteriores. Además, hay documentos e informes en donde, en forma escrita, puede consultar sobre los temas que tratamos en el programa. También hay una selección de sitios web donde se puede consultar información de primer nivel. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Además, nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Google+, YouTube. Y si nos quieren enviar mensajes por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo88.7@gmail.com. Y así rapidito nos vamos al ámbito local. En 2 procedimientos de allanamiento se secuestraron armas y se detuvo a 3 personas. También se detuvo a una persona que tenía cocaína en su automóvil. La municipalidad, por otra parte, anuncia que reabre la inscripción para la vivienda propia. Sí, para el plan Procrear 1, que se encuentra en lo que es el barrio Somisa, al lado del barrio Somisa. La reapertura del registro coincide así con el lanzamiento de un nuevo concurso para acceder a 366 viviendas que ya están terminadas en el complejo urbanístico conocido como Procrear 1, al lado del barrio Somisa, siguiendo por la 27 Oeste, que tiene en total 714 unidades habitacionales. Será a partir del próximo lunes 27 de agosto la inscripción de los interesados en el CEMAC, Garibaldi y Almafuerte. Y por otro lado, hoy, el día de hoy, el Consejo Deliberante aprobó el aumento del boleto de colectivo. El aumento es del 8,33% y significa que la tarifa plana, que estaba en 13,75 pesos, pasa a costar 14,90 pesos. El boleto de estudiantes sigue igual, no tuvo aumento. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Vamos al panorama provincial. Tenemos 2 cuestiones, 2 temas grandes, pesaditos. A ver, el martes hubo una protesta de ATE, de Astilleros Río Santiago, frente a la gobernación de la provincia. Los destrozos que hicieron le costará a la ciudad de La Plata más de 2,5 millones de pesos en los arreglos. Es una cifra estimativa que las autoridades manejan tras evaluar los destrozos ocasionados al mobiliario urbano municipal en la Plaza San Martín y la Avenida 7, como bancos, cestos de basura, veredas y el Centro de Visualización de la Secretaría de Seguridad.
A esto hay que sumarle el costo de 6 patrulleros policiales que fueron totalmente destruidos. Eso equivale a unos 4 millones de pesos que hay que sumar a los 2,5 millones presupuestados como inicio para comenzar las reparaciones. Se informó que, de acuerdo al relevamiento realizado desde la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, se deberán reparar veredas, asfalto, cordones y bordes de contención de césped y canteros que fueron destruidos y utilizados para lanzar piedras contra los efectivos policiales y los edificios públicos que rodean la Plaza San Martín. Acá paro y me pongo a pensar lo siguiente. ¿Cuándo será el día que le pasen la cuenta a los sindicatos y organizaciones sociales que van a crear problemas y a romper todo lo que encuentran a su paso cada vez que hacen una manifestación? ¿Cuándo llegará ese día? El derecho a peticionar a las autoridades está en la Constitución Nacional. Pero una cosa es peticionar como corresponde, en paz y civilizadamente, y otra muy distinta es hacer semejante salvajada. Salvajada que, por otra parte, se repite una y otra vez cada vez que esta gente se moviliza. En cualquier lugar del país, ATE siempre crea este tipo de violencia. Y es una salvajada tras otra, repiten y repiten una tras otra sin cesar. Se comportan como mafiosos y neandertales, siendo fiel reflejo de la argensauria que queremos dejar atrás. Los sindicatos y organizaciones sociales, discúlpenme el término, pero están forrados en guita. Le llueven los millones todos los meses, tanto por aportes de los trabajadores sindicalizados, como también por lo que el gobierno, tanto nacional como provincial, les transfieren por distintos acuerdos ya realizados. Y es dinero nuestro, y aún así son violentos y buscan el choque en forma permanente. Siempre el choque, siempre la violencia, siempre el agredir. Pásenles la cuenta cada vez que hagan este tipo de acciones. ¿No hay un fiscal o un juez que actúen en este tema? Y en este tema específicamente, el día de ayer, representantes de ATE se reunieron con gente del gobierno provincial, abriendo así un canal de diálogo, podríamos decir. No obstante, ATE llamó a un paro para hoy, al que adhirió SUTEBA. ¿Se entiende? SUTEBA, sindicato de gente que dice que es docente. Llama a un paro en toda la provincia en adhesión a ATE. Esta es la metodología de siempre de esta gentuza que dice ser docente y son unos politiqueros, transeros y sinvergüenzas que buscan cualquier excusa para dejar sin clases a los chicos. Y es esta metodología que muchas empresas ven con preocupación y por esto están esperando para invertir en el país a ver qué va a pasar con esta gente. ¿Cómo se puede planificar la producción y la inversión en un mundo moderno, súper tecnologizado y globalizado, con estas prácticas irracionales, mafiosas y politiqueras? No se puede, porque cuando una empresa tiene contratos que cumplir, por ejemplo, contratos de producir, qué sé yo, vamos a dar un ejemplo, autopartes, para enviar, por ejemplo, a China, a la India, a Brasil, tienen que cumplir con el contrato en cuanto a la cantidad de producción, la calidad de la producción y los tiempos de entrega.
Ahora, si en este país cualquier sindicato, por cualquier excusa, te mete un paro, y un paro porque no tiene nada que ver con su propio régimen de trabajo, sino por otro, en adhesión a otro sindicato, porque se le cantó al secretario general. No se puede. Es imposible. Argensauria somos así. Y Argensauria no tiene lugar en el mundo. Y las empresas que se instalen en Argensauria están destinadas a fracasar de esta manera. No hay forma de que esto se solucione así. Y siguiendo con el tema de los docentes, esta tarde se reunieron los representantes de los sindicatos docentes con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. Todavía están reunidos. Es otra reunión paritaria por los salarios. Recordemos que el gobierno de la provincia ofrece un porcentaje igual y hasta algún punto superior a la inflación para actualizar los salarios. La última propuesta fue de 16,7% cuando la inflación medida hasta fin del mes de junio había sido del 15,9% más adicional por presentismo y otro adicional por capacitación y cláusula de revisión para seguir la marcha de la inflación. Además, el gobierno de la provincia ha ido pagando desde abril pasado y hasta en forma retroactiva a enero sumas de actualización salarial para acompañar el proceso inflacionario. En cambio, el Frente de Unidad Docente bonaerense pide 30% de aumento ahora, porque dicen que es la proyección anual hasta diciembre. Y si el 30% es la proyección anual hasta diciembre, ¿por qué lo exigen cobrar desde ahora? Sencillo, porque esa es la excusa desquiciada que ponen para no firmar la paritaria y dejar abierto otro frente de conflicto para desestabilizar al gobierno. Ya con el índice de inflación de julio conocido, la propuesta que da el gobierno provincial es de un 19%, más el 1,7% de material didáctico, lo que da un total de 20,7% cuando la inflación fue hasta ahora menor a ese guarismo. Además, siguen ofreciendo los adicionales nombrados anteriormente que elevarían mucho lo que cobran los docentes. Es decir, la oferta siempre ha sido superior a la inflación que se ha ido produciendo y los sindicalistas no quieren firmar. Además, tenemos que decir lo siguiente. En el 2017, el Estado provincial pagó 19.000 millones de pesos en licencias, la mayoría truchas. El Frente Sindical sigue negándose a colaborar para que este tema se termine y ponga en orden a los docentes o falsos docentes que se abusan con licencias truchas y elevan astronómicamente el gasto en salarios. Porque no es inversión en salarios. Vamos a aclarar, si estamos hablando de 19.000 millones de pesos en licencias truchas durante el 2017, eso no es inversión. Ese dinero es perdido, prácticamente es robado. Y si se recuperara, habría miles de millones de pesos más para mejorar los salarios docentes. Es decir, los sindicatos docentes te frenan la forma de conseguir más dinero para que los docentes ganen más, te bloquean todo tipo de iniciativa para solucionar esos problemas, ¿y qué es lo que hacen? Te crean los problemas y te dejan el conflicto abierto, nada más que para hacerse los fifí y tener abierto el conflicto para
tener una excusa para movilizarse, parar, cualquier excusa sirve para dejar a los chicos sin clases. Fíjense lo que han hecho en Moreno, la salvajada que hicieron, y además la salvajada la reprodujeron en gran cantidad de municipios de toda la provincia. Recordemos que dimos el número de que 800 escuelas estuvieron cerradas desde el día 6 de agosto. Las cerraban con denuncias truchas de escape de gas que no existían. Acá en San Nicolás también pasó. Entonces, muchachos, la República se viene. ¿No vieron la marcha de hace 2 días? En la Argentina, los argensáuricos cada vez tienen menos campo de acción para desestabilizar, para romper, para quemar. Te puede gustar o no el gobierno actual, no importa eso. El día de mañana vendrá otro. Acá el tema es fortalecer la República y el respeto por las leyes como corresponde. Si usted es argensáurico, señor Baradel, y los que lo siguen, vayan sabiendo que no tienen más lugar para seguir haciendo de las suyas. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Entramos en el plano nacional con una noticia que, bueno, ya se veía venir, ya este tema lo tocamos algunas veces en el programa, y es que la Conferencia Episcopal Argentina informó que la Iglesia Católica inició formalmente con el gobierno nacional tratativas para reducir el aporte económico del Estado. Recordemos lo siguiente: desde la dictadura militar hay una cantidad importante de dinero, más o menos hoy son 130 millones de pesos en el presupuesto de este año 2018, que se le entrega a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y que lo destina principalmente a salarios de algunos de sus obispos, o todos los obispos, el capellán militar y todo esto. Y bueno, es una deuda pendiente este tema de separar totalmente al Estado de cualquier culto religioso. Esto tiene que ver con la separación entre Estado e Iglesia, cualquiera sea el de la Iglesia que se trate. El artículo 2 de la Constitución Nacional dice que sostiene el Estado a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero sostener este culto significa que es la religión oficial del Estado. Bueno, esto algún día se podrá cambiar, pero no quiere decir ese sostiene que tiene que darle plata. Estamos en claro. Y ahora vamos a pasar directamente a lo que pasó ayer en la Cámara de Senadores, ampliando lo que dijimos en el programa del día de ayer. La sesión de la Cámara de Senadores estaba pautada para las 14. Recién pasadas las 14:20 comenzaron a aparecer algunos senadores del PJ y entonces así se pudo alcanzar el mínimo para dar quórum e iniciar la sesión. Se necesitan por lo menos 37 presentes de los 72 senadores reales existentes. Así que fíjense, una vergüenza. Otra vez la vergüenza que es este Congreso Nacional. Y claro, dieron quórum porque Cristina Fernández de Kirchner les dijo que ya estaba lista para que realicen los allanamientos. ¿Se acuerdan que lo dijimos ayer?
pero también porque la marcha de antes de ayer fue multitudinaria en todo el país. ¿Especularán en su loca cabecita que dando quórum y habilitando los allanamientos conseguirán más votos para el año que viene? Están locos de remate. Y lo más patético fue escuchar esta tarde a senadores, esta tarde cuando uno empieza a revisar las grabaciones que figuran en internet, en el canal de YouTube que tiene el Senado de la Nación, empieza a recapitular a ver qué es lo que dijeron. Y bueno, hay senadores del peronismo principalmente y del Frente para la Victoria que quisieron justificar este desquicio con argumentos disparatados. ¿Qué es lo que quieren justificar? Y justifican que en las 2 sesiones anteriores no dieron quórum y que ahora sí lo daban porque Cristina los había aleccionado diciéndoles con una nota presentada el día martes que ya estaba lista para que la allanaran. Y claro, con 2 semanas, casi 3 semanas de tiempo para limpiar todo, se nos matan de risa en la cara. Y una senadora diciéndole a Bonadío que se escanee su cabeza para ver a ver si encuentra una neurona, hablando de señoras gordas que se manifestaban anteanoche, de terror, cosas que son inconcebibles. Y sí, bueno, yo les traje acá el audio por si se lo perdió, si la quiere escuchar. Esto es lo que dice una senadora que nos cuesta millones por año. Excavaciones, escaneos de paredes en departamentos vecinos. ¿Sabe qué, Bonadío? Escaneate la cabeza. En una de esas te surge o nos encontramos con que te queda una neurona de sensatez republicana. Y como decía la senadora Lavado, tenga presente, señor no juez, que no hay escritorio que no gire 180 grados. Y para los compañeros con los que compartimos hasta hace muy poco tiempo el mismo bloque político, les digo, pueden tratar de justificar su accionar con la transparencia, con la anticorrupción, de querer quedar bien con las señoras gordas que se pronunciaban anoche frente al Congreso. Pero ¿saben qué? En el barrio, en los barrios de donde nosotros venimos, eso se llama traición, y de la traición no se vuelve. Muchas gracias. De los barrios que viene esta señora, por lo que estuve viendo en su Facebook, qué cara dura esta mujer, son los barrios de La Recoleta y los barrios del Chaco, del centro más que barrios. Y sus vacaciones, y bueno, ¿quieren que les diga dónde son sus vacaciones? En Estados Unidos, en el Caribe. Son unos cararrotas, después se llenan la boca con los pobres. También la senadora Nancy González, que le siguió en la palabra, se la pasó hablando del 55, que quieren callar al peronismo, al pueblo. Siguió con la perorata victimizándose, mintiendo sobre la misma historia argentina y echándole la culpa a Clarín, la derecha económica que siempre los persigue, y que ellos son los representantes del pueblo, que ellos están junto al pueblo. Sí, no es chiste, dijo todas esas cosas. Senadora González, el pueblo les dio a ustedes una derrota electoral que es histórica. ¿A qué pueblo se refiere? Fue un discurso típico de una psicópata y no fue el único, negando la realidad y mintiendo descaradamente una y otra vez. Tienen el audio con el video incluido en internet por si la quieren buscar. Y esta gentuza cobra millones por año. Sí, nos cuestan millones de pesos por año. Ese nivel tan bajo nos cuesta millones por año. Y no solamente por ella, sino por todos los asesores que tienen cada uno. Tienen tantos asesores y entonces ¿cómo puede ser que digan tanta pavada junta? Ahora les traigo
una parte de casi toda la intervención del senador Eduardo Costa por Santa Cruz, expresando puntualmente datos específicos de obras públicas que nunca fueron hechas, pero sí fueron pagadas y al contado y todo junto, algo que no se hace en ningún lugar del mundo. Es decir, le pagaban la obra, por ejemplo, a Lázaro Báez, que en realidad es el testaferro de los Kirchner, antes de comenzar una obra, se la pagaban completa. Y vuelvo a repetir, algo jamás realizado en ninguna parte del mundo. Y la obra nunca se hizo. Y no estamos hablando de una, sino muchas obras, porque inventaban obras para robarse la plata, millones y millones de dólares. Y tienen el tupé de hacerse los cocoritos y contestar altaneramente, son unos psicópatas. Ahora les traigo el audio de lo que dijo el senador Costa ayer, donde deja en evidencia algunas de las pruebas existentes. Nombra uno a uno los procesados, detenidos y arrepentidos, y luego describe gran cantidad de obras pagadas y que nunca se hicieron. Fíjense cuáles son, si quiere las puede ir anotando y busque y va a ver que se pagaron y que la obra nunca jamás se hizo. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, hoy estamos aquí para tratar dos proyectos. Uno tiene que ver con este pedido de allanamiento al domicilio de la senadora por la provincia de Buenos Aires, aquí en la capital federal, en Río Gallegos y en Calafate. Y el segundo proyecto es el de la ley de extinción de dominio, tendiente a recuperar por parte del Estado los bienes que fueron robados por funcionarios corruptos o los bienes provenientes del delito del narcotráfico o de la trata de personas, delitos complejos. Yo recién escuchaba los mensajes de los senadores preopinantes y hablaban de fueros y de cómo los fueros protegen las decisiones políticas, o de que esto es un show mediático y de que no queremos hablar del dólar, de la pobreza, de la economía, de los privilegios, del derecho a la defensa, de la interferencia que se hace a la actividad legislativa, del derecho a la intimidad, de la persecución, de que queremos callar a alguien, de que no hablamos de la libertad, de las universidades, de dar la cara. Pero acá estamos, señora presidenta, esencialmente para hablar de un tema, que es la corrupción y la impunidad en la República Argentina. Esto es lo que nos está convocando hoy en esta sesión. Y yo lo que veo y cuando escucho a los senadores es como que en los últimos 20 días no han estado. Mire, en los últimos 20 días hemos visto, a través de los cuadernos de un arrepentido, a través del testimonio de 15 arrepentidos, de funcionarios del gobierno, de empresarios, un mapa transitorio de cómo se ha organizado un mecanismo ilegal de coimas que ha atravesado toda la economía del país. No solamente la obra pública, de los 100.000 millones de dólares que en la década kirchnerista se gastaron en obra pública, sino también en la energía, los 48.000 millones de dólares que el gobierno kirchnerista gastó en la importación de energía, o en los 68.000 millones de dólares que se gastaron en los subsidios energéticos, los 6.000 millones de dólares en los subsidios de transporte. En todos ellos, este mecanismo de coimas estuvo presente. Y esto es lo que hemos estado viendo. Mire, lo voy a mencionar porque le escuchaba recién a los senadores. Presos, hoy, en la Argentina. Amado Boudou, vicepresidente, exministro de Economía, ANSES. Julio Devido, exministro de Planificación. Víctor Manzanares, síndico del Banco de Santa Cruz y además contador de la senadora. Claudio Berti,
exfuncionario COVID, Roberto Barata, Ricardo Jaime, José López, Cristóbal López, Fabián de Sousa, el Mono Minichelli, el cuñado de Devido, José Ola Sagasti, el secretario privado de Devido, empresario, Gerardo Ferreira, Mundín, Valenti, Bertúa, más funcionarios, Lazarte, Fajías, Hernán Gómez, Ezequiel García, Rafael Lloren, Fabián Ramón García, el intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, Lázaro Báez, Cristóbal López, los arrepentidos, Sánchez Caballero, Calcaterra, Goicoechea, Wagner, Centeno, Romero, Rogio, Fariña, Clarence, Zabaleta, Chediak, Neira, Lozón, Glasman, Larraburu, Schiavi, Taselli, todos ellos. Esto no es un show mediático, esta es la corrupción del gobierno kirchnerista. Mire, esta corrupción que hoy llama la atención a los argentinos por la manera obscena en la cual lo han instrumentado. Esto ha sido una política de Estado, señora presidenta, porque comenzaron en el año 2003 y continuaron hasta el último día. Fue organizada, fue sistematizada, usaron los bienes del Estado, usaron los autos del Ministerio de Planificación, usaban los aviones del Estado Nacional, usaban la Quinta de Olivos en este mecanismo. Hemos visto y lo hemos escuchado de diferentes personas, los empresarios que decían, la obra está cartelizada, sobre todo el plan de obra pública, otorgábamos el 10 y el 20%. ¿Quién lo dice? Los empresarios, muchos de ellos que están arrepentidos. No es show mediático, es gente que en virtud de una voluntad política que tomó el gobierno de Cambiemos, que es la ley del arrepentido, están aportando, como han hecho en otras partes del mundo, para acabar con la corrupción. Y todo esto ha funcionado como un embudo, porque lo que nosotros vemos es cómo el dinero fluía desde abajo, desde el pueblo, desde los sectores sociales más vulnerables, hacia arriba. Esto es lo que hemos visto nosotros en este proceso, en esta política de Estado. Estamos presentes, hemos estado ante el mayor saqueo del Estado, del mayor saqueo de recursos públicos que se le ha hecho al Estado argentino. Y el relato, pero el relato ya lo vengo escuchando, yo soy de Santa Cruz. Durante 30 años nos ha gobernado el kirchnerismo. Este relato ya lo conozco. No se trata que no quieren descubrir la corrupción, lo que hacen es, quieren acabar con la alternativa del kirchnerismo, no, que están haciendo una persecución política. No es así, la victimización ya la viví en Santa Cruz. Mire, en estos 30 años en Santa Cruz fue el mismo mecanismo. En el año 1991, Santa Cruz cobra regalías mal liquidadas, 1.200 millones de dólares, de aquella época, desaparecieron. ¿Qué hizo entonces en su momento el Poder Judicial de Santa Cruz? Empezó a investigar dónde estaba ese dinero. ¿Sabe qué hicieron, señora presidenta? Agarraron al procurador que tenía inmovilidad por la Constitución de la provincia de Santa Cruz y lo echaron, no existió más el procurador, y el procurador fue durante 20 años a la Corte Suprema a pedir que lo restituya. En la Corte Suprema decía, hay que restituirlo. ¿Sabe qué hizo el gobierno de mi provincia? El gobierno del kirchnerismo nunca cumplió, porque era una persecución la que estaban haciendo. Porque era lo mismo que yo estoy escuchando acá, era una persecución que se estaba haciendo en contra de este gobierno popular que robaba y que se llevaba el dinero de la gente. Mire, señora presidenta, yo estoy en esta provincia, nací en Santa Cruz. Durante los 30 años, desde el año 1987, en la Intendencia de Río Gallegos gobernaba Néstor Kirchner. Durante 30 años gobernó mi provincia. En mi provincia fueron por todo, señora presidenta, y se quedaron con todo. Mire, en mi provincia no era el 10 ni el 20%. Le voy a relatar algunas obritas. Ruta Provincial 39, de Bajo Caracoles a Las Heras. Era una obra de 130 millones de dólares. ¿Quién la ganó? Austral Construcciones. No la hizo, se quedó con todo. Fueron por todo y se quedaron con todo. Ruta Provincial número 9, Calafate Piedrabuena, sentido estratégico, van a venir los cruceros a Puerto Santa Cruz y de ahí necesitamos esta ruta en condiciones para poner un activo estratégico que era el Calafate. Hubieron gente que invirtió, que creyó en esto.
Se gastaron 52 millones de dólares. Nunca hicieron nada. Se llevaron todo. Señora presidenta, se llevaron todo. Vaya hoy usted a recorrer y esta obra no existe. 52 millones de dólares. Y quienes luchan por los monopolios concentrados. ¿Sabe quién la ganó esta obra? Lázaro Báez, Austral Construcciones. Ruta Truncado Gobernador Gregores, 200 millones de dólares. Se la llevaron toda. Nunca hicieron nada. Tapado de canteras, ya no sabían cómo llevarse más. Taparon las canteras al lado de la Ruta Nacional número 3, 200 millones de dólares. Nunca lo hicieron, se lo llevaron todo. Autovía Comodoro Caleta, 1.000 millones de dólares. La licitaron en 200, la ganó Austral Construcciones, 1.000 millones de dólares. Hoy en esa, que es una ruta transitada, accidentes permanentemente tenemos. Nunca terminaron, nunca hicieron la obra. Se llevaron los 1.000 millones de dólares. Avenida de Circunvalación de Caleta Olivia. Ruta Teliers, El Salado, también Lázaro Báez. 200 millones de dólares. Quienes defienden a los monopolios concentraban en Santa Cruz 2.000 millones de dólares. Por eso está debido, por eso está Lázaro Báez preso. No está por otra cosa, no es una persecución política. La persecución política no es, las obras no existen. Los invito a recorrer, las obras no existen. Se llevaron todo el dinero de los argentinos. Y nos dejaron a los santacruceños sin servicios básicos. Mire, no es solamente la ruta, nos dejaron sin agua. Se robaron una obra de cloacas para un barrio completo de Río Gallegos. 50.000 habitantes de Río Gallegos no tienen hoy el servicio de cloaca porque la obra se la dieron nuevamente a Lázaro Báez. La cobró y no la hizo. Y nos dejó sin cloacas. Y lo mismo hicieron con el agua en la zona norte de Santa Cruz. El gasoducto. Dejaron sin gas natural a 2 pueblos de la cordillera. Cobraron 50 millones de dólares, Mundim, que está preso, pero no está preso políticamente, está preso porque cobró y se la llevaron toda. Y el último, o le puedo contar el caso de Pfizer, ruta entre Río Turbio y 28 de noviembre, 500 millones de dólares, Lascurain está preso, no es perseguido políticamente, cobró la plata, la cobró la hija de la gobernadora, como representante de esa empresa. Se la llevaron, no la hicieron. Y permanentemente tenemos accidentes. Atrás de cada uno de estos hechos de corrupción hay gente que vive mal, hay gente que soñó, hay gente que quedó devastada por esta corrupción. Y lo última, ICRT. ¿Sabe cuánto, señora presidenta, le transferimos los argentinos a ICRT? 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Una central térmica, 240 megas, costaba 700 millones de dólares. Pagaron 2.000 millones de dólares. No funciona todavía. Y el resto fue a una mina que hoy no puede sacar carbón porque no está en condiciones de seguridad. Esto es lo que hicieron y por eso Debido está preso. No vayan a creer que es una persecución o un show mediático. Debido está preso porque se robó la plata de todos ustedes. Pero esto no fue magia. Esto no fue magia. Esto fue una acción determinada. Mire, señora presidenta, en mi provincia, ¿cómo intentaron hacer en La Nación? Eliminaron los organismos de control. Los organismos de control están las mujeres que controlan a los maridos. Mismo mecanismo. En Santa Cruz están las mujeres que controlan al Ejecutivo. Acá era Milichelli que controlaba a Debido. El mismo mecanismo. Justicia. Bueno, la justicia ya le conté lo que hicieron. Y yo quiero rescatar, porque fue muy difícil sostener y atacar y pelear por la corrupción y por la injusticia. Pero hay personas que hoy me gustaría, un minuto nomás, reconocerle, pues y atrás de ello a muchos otros santacruceños. Porque al juez Sosa, quiero también aprovechar a periodistas como Gatti, que hoy no están, que hicieron muchísimo y que fueron perseguidos. No sabe lo difícil que era, cómo perseguían al exdiputado nacional Roquel, al exgobernador Acevedo que se fue porque no quiso entrar en este desaguisado. Mire, hay un pueblo, lo vi,
permanentemente lo siento, que hemos sido humillados, que hemos sido violentados de manera permanente. Pero a pesar de eso, estas personas que yo le digo, y muchos otros, porque yo estoy sentado en esta banca, como la senadora Belén Tapia, porque representamos a la mayoría del pueblo santacruceño. Mire, esa mayoría del pueblo santacruceño que votó harta está de la corrupción, harta está de la impunidad, está harta de la falta de justicia y del atropello que hemos vivido. Desde el año 2013 que venimos ganando las elecciones y no gobernamos la provincia de Santa Cruz por la trampa que nos hicieron, porque violaron la Constitución, como violaron la Constitución para poder manejar el sistema judicial. Lo mismo hicieron en este caso para poder mantenerse en el poder. Hoy no es un día, hoy es un día triste. La verdad es que todo este tiempo es un día de mucha tristeza para todos nosotros, porque fuimos muchos en Santa Cruz y en la Argentina que peleamos para que estas cosas no pasaran. Y que encontrarnos hoy ante esta realidad que no es show mediático, estamos hablando casi de 70 personas presas y de multiplicidad de causas abiertas. Lo que marca es el fracaso del Estado, lo que marca es el fracaso de los organismos de control, lo que marca es el fracaso de la justicia para cuidar los bienes que son de todos los argentinos. Mire, tenemos un gran desafío, señora presidenta, por delante. Tenemos una sociedad que está devastada. Tenemos una sociedad que está escéptica, es pesimista, está harta de la corrupción y de la impunidad. Necesitamos de la empatía de cada uno de nosotros. Necesitamos de mayor sensibilidad social para poder estar al lado de cada uno de ellos y empezar a avanzar en la solución de los problemas. No podemos ser indiferentes. Entonces, me parece y creo que es imprescindible y es necesario que tengamos más justicia. Es necesario. Por eso creo y por eso voy a votar yo favorablemente este pedido de allanamiento, por un lado, para darle a la justicia que tanto necesita la República Argentina la capacidad para poder avanzar en el esclarecimiento de estos hechos. Y además voy a votar favorablemente para que tengamos la ley de extinción de dominio como un instrumento más que tenga la justicia para poder reparar los daños que la corrupción hace o que los funcionarios públicos hacen en el pueblo argentino. Mire, la verdad es que desde este punto lo único que deseo es que podamos sacar estas dos leyes, y seguramente que hay más reformas que tenemos que avanzar para acabar con la corrupción en la Argentina. Pero lo que quiero es, y que creo que todos los argentinos reclamamos, es que estas evidencias del mayor saqueo de fondos públicos, de los dineros de los argentinos, se conviertan en verdad y que esa verdad se convierta en justicia. Muchísimas gracias. Si usted quiere, por ejemplo, escuchar a los otros senadores de los distintos partidos que estuvieron hablando en la sesión de ayer, puede hacerlo buscando en el YouTube, ponen ahí en el buscador, ponen Cámara de Senadores de la Nación y van a ver que tiene un canal y ahí ponen videos y está todo completo, toda la sesión completa de todos los que estuvieron hablando y las cosas que dijeron. Están todos, los videos con el audio, está todo completo. Toda la información está al alcance de la mano.
Entonces, dicho esto, no se puede creer que todavía haya gente que defiende a esta manga de fascinerosos y ladrones y además traidores a la patria. Es inconcebible. Más tarde hizo uso de la palabra la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, 45 minutos en los cuales se la pasó diciendo que es una persecución política y que ella no se arrepiente de nada. ¿No se arrepiente de algo? Ni siquiera de los 52 muertos y más de 700 heridos de 11, que justamente hoy se cumple un nuevo aniversario. Y los miles de muertos trágicamente cada año en las rutas destruidas de nuestro país. Y de haber dejado más del 30% de pobres luego de 12 años de década ganada. Y así podríamos seguir nombrando desastre tras desastre. Esto es típico de psicópatas, como habíamos dicho anteriormente. Y sí, igualito a un psicópata. Además hizo acusaciones al gobierno actual que no son reales. Si por lo menos hubiese realizado una crítica o acusación sobre hechos reales, podría haber sido algo creíble, pero no. Todo discursete de barricada. Por ejemplo, dijo que las empresas que realizan obras públicas siempre estuvieron cartelizadas. Entonces, tampoco se arrepiente por haber permitido la cartelización de empresas para las obras que ella misma licitaba. El pez por la boca muere, dice el dicho. Y justamente hoy el presidente Macri le respondió diciendo que cambiaron las reglas con su gobierno y que no hay cartelización, algo que es absolutamente verdadero y cualquiera lo puede comprobar viendo los procesos licitatorios por la prensa o por su publicación en los sitios de control del Estado o al Estado. Es como hemos dicho tantas veces ya, no saben realizar críticas verdaderas y serias al gobierno nacional. Y miren que hay cosas para criticar, la pucha, pero no, se quedan en la chicana barata, en el discursete de barricada. Ah, y una aclaración, más que aclaración, una acotación. En su discursete de barricada, Cristina Fernández de Kirchner dijo cualquiera y cualquiero. Listo, cerremos todo, está todo dicho. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 Radio City de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. En la sesión de senadores del día de ayer, se la pasaron debatiendo 7 horas, diciendo cosas inconcebibles algunos, discriminando a la gente, mintiendo descaradamente. ¿Y qué pasó? Aprobaron los allanamientos por 66 votos a 0. Entonces, ¿para qué carajo se la pasaron discutiendo 7 horas? ¿Se dan cuenta? Este es el nivel de este Senado que nos cuesta millones de pesos al año. La expresidente habló 45 minutos. Y cada vez que toma la palabra pasa lo mismo. ¿Hasta cuándo el Senado va a seguir tolerando semejante desplante y falta total y absoluta de respeto por el reglamento vigente? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué se le permiten semejantes licencias, podríamos decir?
Luego de tratar específicamente el tema de habilitar los allanamientos, el Senado aprobó el proyecto de extinción de dominio y vuelve a diputados. Se aprobó por 40 votos a 26. ¿Y por qué vuelve a diputados? Porque el proyecto aprobado no es el que aprobó la Cámara de Diputados, es otro diferente. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de extinción de dominio en el año 2016. Y lo que se votó anoche es el proyecto alternativo presentado por el bloque del Partido Peronista, con el apoyo, lógicamente, del kirchnerismo, y que en realidad no sirve prácticamente para nada lo que se votó anoche. ¿Por qué? Porque, y bueno, fíjense lo que le voy a contar ahora. A ver, el resultado de 40 a 26 es un dato importante. No alcanzó los 2/3, entonces Diputados podría ratificar su propuesta original con una votación que gane por simple mayoría. La iniciativa avalada por el Senado sostiene que la extinción de dominio debe ejecutarse en el fuero penal una vez que exista una sentencia de primera instancia, mientras que el dictamen de la Cámara de Diputados le otorgaba al fuero civil la potestad de dictar la medida y de hacerlo antes de que haya condena efectiva. Esto significa que el proyecto aprobado por el Senado es muy diferente al aprobado en diputados. El aprobado por diputados establece un proceso para que el Estado recupere los bienes mal habidos por corrupción en forma rápida, expeditiva, y se aplica a delitos que se cometieron en el pasado y los que se cometan en el futuro. En cambio, el proyecto aprobado por los senadores solo puede aplicarse a delitos que se cometan luego de la promulgación de esta ley, y no es para todos los casos de corrupción donde se encuentran involucrados funcionarios del gobierno. Además, el proyecto de senadores establece que el dominio se extingue al finalizar la causa, es decir, el juicio. Y en nuestro país, un juicio por corrupción tarda, de acuerdo a los promedios que se están manejando, unos, escuche bien, 14 años. Entonces, ¿qué bienes quedarán si hay que esperar tantos años para recuperarlos? Nada, porque el acusado durante esos 14 años los puede vender, los puede traspasar a otra persona, y los puede hacer desaparecer, los puede mover, los puede cambiar. Un ejemplo respecto del narcotráfico. Si hay que esperar a que se terminen todas las causas y las etapas judiciales, los narcotraficantes podrán seguir utilizando el dinero de sus cuentas bancarias, sus autos, sus motos, sus armas, sus barcos, sus aviones para hechos delictivos y por muchos años. En cambio, con el proyecto de los diputados, la extinción de dominio se aplica en primera instancia y los narcotraficantes no tendrían más el dominio sobre bienes que utilizan para realizar sus actos delictivos. Este es otro ejemplo más de cómo el peronismo defiende al kirchnerismo en sus actos delictivos. Es otro ejemplo más de que actúan en conjunto. Y también queda para la interpretación de por qué se comportan así los senadores del PJ. Quizás sea porque hay varios senadores comprometidos con actos delictivos durante los últimos años, como el senador Pereira, que está siendo investigado
justamente por causas que tienen que ver con obras públicas en las que el sindicato de petroleros que él dirigía era parte. Para finalizar este tema, no nos dejemos engañar. Los bienes producto de graves delitos que han sido conseguidos antes de la sanción de la ley deben ser recuperados. No es una aplicación retroactiva de la norma, ya que son el resultado del delito y por lo tanto este arrastra a los primeros. Es decir, y para redondear, anoche el peronismo y el kirchnerismo le dijeron a los argentinos que no tienen intención de devolver lo robado. Así clarito. ¿Lo quiere más clarito? Ahí va. El peronismo impulsó un proyecto de ley de extinción de dominio que no permite recuperar lo robado. ¿Se entendió? Y hoy, desde el mediodía, comenzó el procedimiento de allanamiento del departamento de Cristina Fernández de Kirchner de La Recoleta. Por la tarde, en su casa de Río Gallegos, aunque al parecer no es la que ha estado utilizando en los últimos tiempos, sino que es una vivienda que hace bastante que no la utiliza la familia. Bueno, vamos a ver qué pasa con la del Calafate. ¿Y se acuerdan que ayer y antes de ayer también, planteamos que desde que comenzó el tema de los cuadernos se pararon todos los cortes y piquetes porque los cueveros no les cambiaban los dólares y euros para pagar esas manifestaciones? ¿Sabe qué sucedió hoy? Justo hoy que comenzaron con los allanamientos a Cristina Fernández de Kirchner, volvieron todos juntos los sindicatos y organizaciones sociales con los piquetes y cortes. Hasta donde sabemos, en la capital federal y sus accesos se contabilizaron casi 50 cortes y piquetes. Esto no es casualidad, salieron todos al mismo tiempo. No es casualidad. Ahora vamos a un tema tremendo que ya algo habíamos adelantado ayer, pero hoy lo tenemos que ampliar. Tras las declaraciones del ex piloto de los Kirchner, el piloto de avión, que reveló que llevaban bolsos con candados y se cree también con dinero a Santa Cruz en el avión presidencial Tango 01, la diputada del Parlasur Mariana Zubik recordó anteanoche en TN que en el año 2007 el Tango 03 fue utilizado para trasladar 100 kilos de cocaína por pedido de Aníbal Fernández. Zubik dijo que los aviones presidenciales nunca tuvieron controles y tampoco los tuvieron los vuelos privados de empresas petroleras, por ejemplo de Lázaro Báez o la flota de Cristóbal López, y tampoco los aviones que alquilaba Ricardo Jaime. Zubik reveló un caso puntual ocurrido en 2007 cuando Frankenberger, ex oficial de la Policía Aeronáutica Nacional y actual comisionado general de la PSA, recibió un llamado de Aníbal Fernández para ocultar un operativo en Río Gallegos, donde se incautaron 100 kilos de cocaína de máxima pureza en una camioneta de doble fondo que venía de Chile. Zubik dijo que Aníbal Fernández ordenó tapar el operativo y que la droga fuera trasladada en el avión presidencial Tango 03. Luego, por las redes sociales, Aníbal Fernández dijo desde el día de ayer lo siguiente, cito, la PSA incautó 200 kilogramos de cocaína y detuvo a 2 venezolanos, 2 colombianos y 1 holandés. Fin de la cita. Entonces viene la pregunta.
Si se incautaron 200 kilos en total, ¿por qué viajaron 100? ¿Qué pasó con los otros 100 kilogramos de cocaína? A ver, volvemos a repetirlo por si alguien no lo entendió. Aníbal Fernández indicó que se trató de un operativo que se inició el 2 de junio de 2007. En ese momento, personal de seguridad compleja de la PSA incautó 200 kilos de cocaína y detuvo a 2 venezolanos, 2 colombianos y un holandés. Pero, siempre hay un pero, no existe pedido del juez para el transporte de la droga, ni tampoco hay registro de que esa droga haya sido incinerada. ¿Escucharon bien o no? A ver, vamos de nuevo. Aníbal Fernández tuvo que admitir que transportó 100 kilogramos de cocaína que, según él, en realidad eran 200 kilogramos, en un avión presidencial, y no hay registro de lo sucedido con esa droga. ¿Se entiende? Por las dudas, va de nuevo. Viajaron por lo menos 100 kilos de cocaína en el avión presidencial. No existe antecedente en el mundo, ni un solo protocolo que justifique semejante dislate, y tampoco hay registros de esa droga. Entonces, Fernández se pisó solo, y es verdad lo que dijo Zubik. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es inconcebible. Y una noticia que no sé si decirle si es buena o más o menos, usted sabrá, yo se la tiro. Es sobre el ARA San Juan. Hay novedades, una novedad que no se había dicho antes, pero hoy salió a la luz. El día 18 de mayo de 2018 a las 11:15 de la mañana, el ARA Sarandí, destructor multipropósito de la Armada Argentina, informó haber tenido un contacto con restos que al parecer podrían ser del submarino ARA San Juan, que fue el que desapareció el pasado 15 de noviembre de 2017. Fecha en la que efectuó su último contacto. Al menos eso es lo que se sabe. Por ello, el SB-15 Tango, un buque de la prefectura, está en estos momentos, ahora mismo, yendo a la locación señalada por 2 sonares para constatar si realmente son los restos del ARA San Juan. Se supone que en las próximas horas, y si las condiciones climáticas lo permiten, tendremos novedades sobre este tema. Y si las condiciones climáticas son adversas, bueno, se tardará un periodo de tiempo más, pero parece que tendremos en las próximas horas o algunos días novedades a ver si esta locación realmente es la que tiene en sus entrañas al ARA San Juan. Ahora me queda una pregunta, ¿no? Porque si el Ministerio de Defensa sabe de esto desde el día 18 de mayo, vamos a ponerle que el ministro se haya enterado 2 días después, vamos a suponer que haya sido así. Pasó junio, julio y ahora agosto, 3 meses para enviar un barco. ¿Y por qué no lo mandaron antes? Bueno, estas son las cosas que no nos cierran y que son sumamente criticables al gobierno actual y al ministro de Defensa, porque si bien consideramos que es una persona que lógicamente le falta bastante conocimiento sobre el tema de las Fuerzas Armadas,
trata de hacer lo que puede. Lo que pasa es que esa no es una persona para el Ministerio de Defensa, me parece. A mí nos parece que es una persona que no le queda muy grande el ministerio. Y se avanza muy lento. Por lo menos hace pocos días se firmó el tratado con el Unity, la empresa estadounidense que va a ir a buscarlo, y el contrato es bastante beneficioso para la Argentina en el siguiente sentido. La empresa cobrará por el trabajo realizado si es que encuentra los restos del Ara San Juan. Y una cosa que hizo bien el Ministerio de Defensa fue descartar a ese chanta venezolano que se había ofrecido y que algunos familiares querían que vaya él a buscarlo y que se le pague $4,5 millones. Bueno, ya sabemos que es un chanta, lo puede buscar usted cualquier cosa en Google y realmente es de terror esto. Bueno, pero bueno, dejémoslo ahí, porque realmente ese tema, esperemos que lo encuentren, para que los familiares puedan descansar tranquilos, en paz, y también nuestros submarinistas puedan verse reconocidos en el lugar donde están. Aunque no se puedan extraer los cuerpos, por lo menos que sepamos dónde están. Se lo merecen, por lo menos para saber, tener certeza. Otro tema, la Cámara Federal respaldó ayer todas las prisiones preventivas dispuestas por el juez Bonadío contra empresarios y exfuncionarios detenidos en el marco del caso de los cuadernos de las coimas. Ajá, es decir, esto que dijo la expresidente el día de ayer en el Senado acerca de que Bonadío estaba mal nombrado en la causa y qué sé yo, cuánta pavada más. Bueno, ya la Cámara lo confirmó, ya no se discute más, listo. Fue el primer fallo del tribunal sobre los encarcelamientos ordenados en esta causa de los cuadernos. Los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun rechazaron las excarcelaciones pedidas por 7 acusados. 7 de los que están en este momento detenidos. Tenemos los nombres, pero no vamos a cansarlos, son los que se nombran siempre. Y siempre estamos con esta gente, ¿no? Siempre con esta gente. Bueno, ahora vamos a hacer un corte, pero preste atención, porque cuando volvamos, vamos a tratar el tema de las universidades nacionales. Vamos a explicar realmente qué es lo que está pasando. ¿Y por qué lo aclaro? Porque por ahí hay alguien que piensa que nosotros tocamos poco en estos últimos días justamente este tema en el cual ya estamos en la 3ª semana de huelga de muchos docentes de las universidades nacionales. Bueno, vamos a explicar bien cómo viene la mano ahí. Espérenos un ratito y ya volvemos. Entramos en los últimos minutos de Se Pudrió Todo, transmitiendo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora lo prometido. Universidades públicas de paro. Estamos en la 3ª semana de paro en las universidades nacionales. Hasta el momento hemos abordado tangencialmente este problema, pero la situación no da para más. Es por ello que ahora vamos a explicar cómo es el sistema universitario en lo económico y dejar en claro que esto es otra opereta más. Primeramente, hay que tener en cuenta que la reforma universitaria se produjo en 1994, la última,
y consagró la autonomía y autarquía universitaria, la cual fue confirmada un año después por medio de la Ley de Educación Superior, que le otorgó a las universidades nacionales autonomía académica institucional y autarquía económica financiera. Es decir, económicamente se manejan solas. El gobierno nacional o alguno provincial no intervienen. ¿Está claro? Nada tiene que ver el gobierno con los sueldos que se pagan en las universidades de acuerdo con la Ley de Educación Superior número 24.521, sancionada el 20 de julio de 1995 y promulgada el 7 de agosto del mismo año. El artículo 2 de dicha ley obliga al Estado Nacional a proveer el financiamiento de las universidades públicas, es decir, darle el dinero de acuerdo con el presupuesto pautado, y son las universidades las que lo administran como mejor les convenga. Además de ese dinero, las universidades pueden generar recursos propios, por ejemplo, a través de la oferta de cursos de posgrado arancelados, contratos con empresas, consultorías, etc. Esto significa que, a pesar de que el Poder Ejecutivo Nacional no puede inmiscuirse en las cuestiones institucionales y académicas de las universidades nacionales, conserva el derecho de exigir rendiciones de cuenta de los fondos. Es decir, las universidades nacionales administran con total libertad los fondos que le transfiere el Estado Nacional. Nadie les dice cuántos profesores contratar, ni qué sueldos pagar, ni qué planes educativos debe tener. Todo lo decide cada universidad. En julio, las transferencias del Estado Nacional a universidades aumentaron un 36,1% interanual, es decir, en julio de este año le dieron como transferencia de fondos a las universidades nacionales un 36,1% más que en julio del 2017. En junio le habían transferido un 30,4% contra el 29,5% de inflación. En mayo un 21% contra el 26,3%. En abril el 30,3% contra el 25,5% de inflación. En marzo un 30,3% contra el 25,4% de inflación. Y en febrero el 22,3% contra el 25,4%. Como podemos ver, se le ha transferido a las universidades un aumento de la cantidad de dinero que le ganó ampliamente a la inflación. Casi 10 puntos. Ahora veremos el tema de los salarios de los docentes universitarios. Según datos oficiales, en mayo de 2017, un profesor titular con exclusiva cobraba un básico de 32.504 pesos. En mayo de 2018 cobró 42.335 pesos. Es decir, tuvieron un aumento del 30,23% de aumento. De mayo de 2017 a mayo de 2018, es decir, bastante más que la inflación producida.
A este sueldo hay que agregarle los años de experiencia y adicionales por títulos de posgrado. 18% de doctorado, 8% por maestría, 5% de especialización. Es decir que, por ejemplo, un titular de cátedra con exclusiva con 10 años de experiencia y maestría cobra hoy un bruto de 62.372 pesos. Los aumentos de sueldo que han tenido algunas otras dedicaciones fueron, por ejemplo, el asociado exclusiva 30%, el adjunto semi-exclusiva 29,73%, el jefe de trabajos prácticos simple 36,79%. Toda esta información está en el sitio web de la Asociación de Docentes de la UBA. Si usted no lo conoce, le doy la dirección. Es aduba.org.ar/tabla-salarial/ le da enter y entra en estos datos que le acabo de dar. Lo expuesto demuestra que, a pesar de la inflación que venimos teniendo este año, los aumentos salariales han sido por encima de la misma. Lo mismo sucedió con las transferencias del Tesoro a las universidades nacionales. Otro de los temas es la precarización laboral en algunos cargos. Por ejemplo, la gran cantidad de ayudantes ad honorem que existen. Sin embargo, recuerdo que las universidades son instituciones autónomas, lo cual no le permite al Poder Ejecutivo Nacional que se meta en la política de empleo de las mismas. Finalmente, y a modo de conclusión, me parece de una total deshonra intelectual que los sectores que apoyaron al kirchnerismo, que fue contra absolutamente todos los principios que motivaron la reforma universitaria de 1918 y que este año estamos celebrando los 100 años, ahora digan que la situación empeoró a partir de 2016. Usaron las universidades como unidades básicas, precarizaron a los trabajadores del Estado Nacional utilizándolas, perpetraron innumerables actos de corrupción, el tema debido, la Universidad Nacional de San Martín, la UTN, entre tantos otros ejemplos, como por ejemplo lo de la FUBA y las fotocopias. Movieron políticamente a rectores. Todo eso en nombre de la educación pública. Los datos de transferencias de fondos a las universidades los puede encontrar en la siguiente dirección: minhacienda.gov.ar/ONP/ejecución/2018. Ahí tienen todos los datos. Y ya sí, para finalizar este tema, queda claro que este es otro frente de conflicto forzado, inventado, una opereta de los sectores que buscan crear problemas al gobierno nacional, y en este asunto de los salarios de los docentes, nada tiene que ver el gobierno nacional. Las universidades son autónomas, ellas deciden qué salarios pagar. Espero que haya quedado en claro cómo es este tema. Y bueno, vamos a cambiar totalmente el ángulo de lo que estábamos hablando. Vamos a ir a los consejos por el cibercrimen, porque
Me he enterado que en San Nicolás ha habido un aumento en los últimos 2 meses de los cibercrímenes y las denuncias que se han realizado justamente sobre esta aberración inconcebible que tenemos en las lacras de la sociedad. Fíjese si usted es padre o si es de andar con las redes sociales o con teléfonos celulares de última generación en este audio que les paso ahora, porque encuentra ahí muchas respuestas y formas de protegerse. Y tiene que ver con el cibercrimen, qué es lo que pasa en las redes, con los adolescentes, con la gente que se topa con delincuentes, con gente que hace estafas, con gente que realiza después acciones que no corresponden con los menores. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo, hay cosas que no podemos decir por el horario, pero cosas que son increíbles, pedófilos y todo ese tipo de cuestiones, robo de cuentas. Así que acá va este informe que se llama Consejos para los padres y adolescentes sobre cibercrimen. Antes que nada, veremos el significado de palabras técnicas que escuchamos casi todos los días y pocos conocen su significado. Ciberbullying. El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos como internet, telefonía celular y videojuegos en línea principalmente, para ejercer el acoso psicológico entre iguales, violencia, insultos, amenazas y burlas. Grooming. El grooming es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes que, en la mayoría de los casos, sucede a través de las redes sociales. Sexting. Sexting alude al envío de mensajes con contenido de tipo pornográfico y o erótico que a través de los teléfonos celulares llega a todos los chicos. Es decir, es aquel acto de emitir mensajes sumamente explícitos que incluyen un contenido de textos, fotos y hasta videos a través de un teléfono móvil o computadora. Muchas veces se utilizan para luego realizar aprietes a cambio de dinero o favores sexuales. Malware. El malware es una abreviatura de malicious software o programa malicioso, término que engloba a todo tipo de programa o código informático malicioso cuya función es dañar un sistema o causar un mal funcionamiento, robar información personal, etc. Dentro de este grupo podemos encontrar términos como virus, troyanos, gusanos, keyloggers, botnets, etc. Phishing. El término phishing es utilizado para referirse a uno de los métodos más utilizados por los delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información confidencial en forma fraudulenta, como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria de la víctima. Básicamente es suplantar la identidad de un sitio web. Por ejemplo, quiere entrar a su cuenta de banco y le erró en una tecla y entonces puso otra letra. Entra entonces en otro sitio web que tiene una copia casi exacta del original. Cuando el usuario no se da cuenta, ingresa su nombre de usuario y contraseña y ahí perdió. Esa información va a los delincuentes que luego entran en su cuenta y pueden hacerle desastres. También es crear perfiles truchos,
como crear un Facebook haciéndose pasar por una persona para publicar cosas que la hagan quedar mal. Ransomware. El ransomware es un programa que encripta los archivos que tenemos en la computadora o celular, y si no se paga una determinada cantidad de dinero, no le dan la clave para volver a tener acceso a todos esos archivos. Dicho esto, tenemos que aclarar que el ciberdelito crece cada día en el mundo en cantidad, pero también en prevención y en detecciones de delincuentes. Y también, por supuesto, las detenciones. Pero esos delincuentes actúan porque hay gente sobre la que actuar. Es decir, y para que quede bien en claro, hay delincuentes cibernéticos porque hay víctimas disponibles. No habría tantas posibles víctimas si tanto padres, adolescentes, chicos y docentes tuviesen más conocimiento sobre el tema y actuaran en consecuencia. Lo primero que hay que tener bien presente es que la actitud hacia los chicos y adolescentes no es la de prohibir que estén dentro de las redes sociales. No pasa por prohibir que usen la computadora conectada a Internet. No, para nada, no va por ahí el asunto. Lo que hay que hacer es hablar y explicarles el problema existente. Hablarles de frente, con la verdad. ¿Y qué tenemos que decirles? Y bueno, primero y principal, que ya se han informado, que ya conocen el tema, que saben, y seguir algunas de las siguientes recomendaciones que vamos a hacer acá. Por ejemplo, decirles que tengan mucho cuidado en las redes sociales, esto de entrada. Nunca deben aceptar como contacto a personas que no conozcan en persona. Jamás. Los delincuentes se hacen pasar por chicos o chicas de otra edad, una como la de ellos, y engañan. También deben aprender a identificar los sitios engañosos y a tener contraseñas más seguras. Cuidado en esto de las contraseñas, porque muchos ponen su DNI y es un dato muy fácil de obtener, y así pueden estos delincuentes tomar control de todo lo referente a qué se publica en una determinada cuenta de cualquier red. Es decir, nunca poner el DNI como clave. Poner a los navegadores un programa limitador de publicidades como el AdBlock Plus. Estos programas limitan que se abran páginas con contenido para adultos o que sean tramposas, queriendo atraer gente con promesas de premios y juegos gratis, cuando en realidad son malignos, son malware, son gusanos, etc. También deben los padres y adolescentes saber perfectamente, ante la menor sospecha, si tienen que realizar la pertinente denuncia a la policía. Ellos tienen gente capacitada y lista para actuar en cualquier circunstancia. Nunca deben abrir archivos que provengan de sitios no oficiales de programas. Jamás, nunca instalar programas provenientes de sitios web que pueden parecer seguros. Nunca crean en tantas promesas que se hacen de todo tipo. Tampoco archivos recibidos por redes sociales o correos electrónicos si no provienen de un conocido y que ese conocido le diga que le manda un archivo. Porque muchas veces sucede que recibimos un correo de una persona conocida con un archivo adjunto cuando en realidad es un engaño. Entonces, si les envía alguien conocido un archivo adjunto,
antes de abrirlo, preguntarle a esa persona si realmente se lo envió. Y finalmente, nunca, jamás, repito, nunca, jamás aceptar invitaciones de gente no conocida en persona para reunirse en un determinado lugar para conocerse. Esa es la típica trampa para secuestrar y abusar de los menores. Ya van muchos casos respecto de este tema que han sido publicados y publicitados en las noticias. Cuidado, tengamos cuidado, sobre todo con nuestros hijos, con nuestros chicos, porque hay mucho delincuente suelto. Espero que acá esto les haya aclarado un poco el panorama de cómo viene la mano con este asunto, porque es muy pesado, realmente muy, muy pesado. Y las últimas noticias, por ejemplo, lo que estuvimos hablando de los sindicatos docentes en la provincia de Buenos Aires, que estaban en reunión con la gente de la Dirección General de Cultura y Educación. Bueno, los sindicatos docentes rechazaron la nueva oferta que se les hizo y como nosotros habíamos dicho, más o menos un 19%, miren, ¿saben cuánto le ofrecieron? 20,7%, es decir, el 19% que les habíamos anunciado más el 1,7% de material didáctico, más los plus por presentismo y por capacitación, más el ir actualizando de acuerdo a la inflación que se va produciendo de acá en adelante. Y bueno, es como les venimos diciendo, no aceptan porque dicen que quieren el 30% pautado hasta diciembre y lo quieren empezar a cobrar ahora. Esa es la excusa que ponen porque no quieren cerrar la paritaria, no la quieren cerrar y entonces mantienen el conflicto abierto para poder tener excusas de hacer movilizaciones, protestas, decirle a la gente que está todo mal y todo eso. Acá hay algo que tengo que decir ya, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero bien cortito. Acá los que más se perjudican son los docentes jubilados, porque los docentes que están en ejercicio están recibiendo actualizaciones a cuenta de la firma final de la paritaria. Pero los jubilados no están recibiendo nada. Solamente recibieron un 8% de actualización promedio en el mes de mayo pasado. Y el gobierno no puede ordenarle al IPS que le pague el retroactivo de enero, febrero, marzo, abril, y luego las actualizaciones salariales que sí están cobrando los docentes que están en ejercicio. Esto es para dejarlo bien aclarado quiénes son estos tipos, a los que no les interesa absolutamente nada. No les interesa nada. Solo quieren crear caos. Son golpistas. Es Baradel. Hasta mañana a las 17. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísima suerte esta noche, que pueda dormir y descansar. Ya se acerca el fin de semana. Espero que tengan una linda cena en familia y un descanso reparador. Muchísimas gracias. Hasta mañana.